Listo. Bueno, vamos a empezar. Hola Camilo, buenos días. Vamos a comenzar con esta sesión de Remote Desktop Services. Anteriormente se llamaba Terminal Server. Esta es una presentación que he juntado de varias cosas que tenemos por la parte de la organización, tanto de presentaciones que eran de Terminal Server como de documentos y guías de implementación de la tecnología para poder explicar qué es, cómo se usa, para entrar en materia de cómo hacer las configuraciones de este tipo de aplicaciones. Bueno, si ve, todavía no está todavía con el formato anterior, es parte de las presentaciones que nos falta actualizar, ¿no? Hacia los formatos de Aveva. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tener el conocimiento básico de Remote Desktop Services para la implementación en las estaciones de operación de HMI y previamente InTouch. Entonces, básicamente son 5 módulos como lo he dividido. Introducción, que es la administración de Terminal Services, cómo se utiliza, cuáles son la configuración de los Stream Clients y las configuraciones de red, ¿no? Bueno, esta presentación urgente es para una workshop. Dura aproximadamente más o menos un día porque hay que explicar un par de cosas más. Empezamos. Entonces, para comenzar con Terminal Services, debemos definir qué es, ¿no? Entonces, RDS, por sus siglas en inglés, significan Remote Desktop Services, que estos son los servidores, es el servidor o los servidores donde se va a realizar la mayor parte del proceso y donde los clientes y los dispositivos relativamente sencillos, es decir, bastante compactos, van a conectarse para abrir una sesión de escritorio remoto, ¿no? Por eso es Remote Desktop Services. Entonces, Remote Desktop Services nos permite conectar múltiples dispositivos tipo cliente y ejecutar remotamente una sesión de escritorio remoto. Típicamente lo que, no sé si alguna vez has tenido chance de usarlo, es un servicio que por default viene cargado en Windows, que se llama Remote Desktop Connection. Esto lo que hace es que Sí, nosotros sí. apuntamos a una dirección IP o el nombre de una computadora y de ahí nos conectamos para abrir este escritorio remoto, ¿no? Pero ahorita entramos más a detalle. ¿Cuáles son las ventajas que nos presenta usar esta tecnología de RDS? Bueno, nos permite tener una administración reducida del hardware, es decir, los requerimientos de hardware para los clientes, es decir, el que abre este Remote Desktop Connection es un hardware muy sencillo. Típicamente son procesadores Atom con 1 o 2 GB de RAM, con algunos casos con discos duros muy chiquitos. No sé si recordarás algunas computadoras que se llegaron a comercializar hace mucho tiempo que se llamaban, eran como unas laptops muy pequeñas que las llamaban netbooks, ¿no? Donde sus características de hardware son exactamente las mismas, ¿no? Era un procesador Atom con 2 GB de RAM, una memoria compact flash como a manera de disco duro y tenían un Windows 7 Starter, ¿no? En realidad ese hardware y ese software son súper compactos, bastante reducidos, no ejecutaban una versión completa de Windows por las mismas características, pero sin embargo son suficientes para poder abrir una sesión de escritorio remoto, ¿no? Las ventajas también están referente al precio, porque uno de estos equipos típicamente vale como ya de los de uso industrial. Los más sencillos están aproximadamente en $800, depende de si hay que considerarle pantallas touch o cubiertas de acero inoxidable o algún tipo de certificación. A lo mejor el precio puede subir un poquito más, pero si lo ponemos en perspectiva comparado contra una workstation, la diferencia en promedio como de $4,000 o $3,000 de una workstation industrial a un client industrial, pues es muy grande, ¿no? Por la parte de la administración de software es bastante reducida. ¿Por qué? Porque nos permite una implementación simplificada de las aplicaciones, facilidad en la configuración y la actualización, no requiere instalación de software en los clientes. ¿Por qué? Porque empiezo por el primer punto, ¿no? Nuestro cliente remoto, el que se va a conectar al servidor que va a tener esas sesiones de escritorio remoto, lo único que necesitamos hacer es que se tenga la capacidad de abrir una conexión de escritorio remoto, ¿no? Remote Desktop Connection.
Inclusive, hoy en día hay aplicaciones que uno puede instalar fácilmente en la tablet o en una, como se dice, en un smartphone. Y desde ahí puedes abrir una conexión remota hacia una PC, ¿no? Viste, el hardware de un smartphone es bastante sencillo desde el punto de vista comparado contra una PC. Y es sumamente ligero y básicamente lo único que necesitamos es una aplicación, vamos a poner en términos más modernos, para que abra esa sesión, ¿no? La facilidad de implementación con configuración y la implementación simplificada es porque los clientes no tenemos que prepararles nada, ¿no? Nada más es que tengan esa disponibilidad de conexión y el servidor realmente es el que lo vamos a preparar, ¿no? Entonces imagínate que tengamos una aplicación, un cliente que tenga 15 estaciones de operación y eso tendríamos que preparar en un ambiente tradicional, es decir, 15 workstation o 15 paneles, instalar 15 veces el sistema operativo, bueno, formatear las 15 veces, instalarle el sistema operativo, la paquetería y todo lo que vayamos a utilizar por 15, ¿no? Ahora imagínate eso hecho en un servidor donde formateamos una vez, instalamos el sistema operativo, habilitamos terminal server y instalamos la paquetería nuestra también, ¿no? Entonces la diferencia en cuanto a cuando empezamos a hablar de volumen, pues es muy significativa, ¿no? Bajo consumo de energía porque, así como comentaba en este caso, ¿no? Imagínate que son 15 estaciones de operación, 15 workstation que más o menos consumen lo de un microondas como 1100 watts comparado contra un servidor que va a consumir tal vez 2200 watts. Bueno, es un número aproximado, ¿no? Estamos hablando de que el consumo de energía también es sumamente diferente, ¿no? Nos permite también por esa parte, también ahorro, bueno, el usuario final también ahorro sobre el consumo de energía, ¿no? Ahora, ¿cómo ha estado evolucionando la tecnología de Remote Desktop Services? Bueno, en versiones anteriores de Windows 2008 Server, de hecho si ves aquí todavía se parece el poquito el logo de Windows al de Windows XP, que era de Windows 2005, 2003 Server. La tecnología se llamaba Terminal Server y los Terminal Server Advanced Client, que era la forma en la que se configuraban esos escritorios remotos, ¿no? A partir de la versión 2008 de Windows Server, Terminal Server agrega un par de cosas más. Remote Application, Terminal Server Gateway, Session Broker, Web Access y Terminal Server. Esto que lo que nos permite Remote Application nos da chance a partir de la versión 2008 de poder lanzar aplicaciones específicamente, solamente aplicaciones a una sesión de escritorio remoto. Es decir, una sesión de escritorio remoto abre típicamente así como estuviéramos viendo de frente a una computadora, pero ese remote application se abre la sesión, pero solamente se abre la aplicación que queremos que se abra, ¿no? Terminal Server Gateway nos permitía hacer una distribución de una conectividad directa con el servidor. El Session Broker resultaba que es algo sumamente interesante. Session Broker porque él es el que recibe una sesión, él recibe la sesión, la petición del cliente para poderse conectar a Terminal Server y lo que hace es que él distribuye la carga a qué servidor o servidores o qué servidor, mejor dicho, va a distribuir las peticiones de tal suerte que esto nos permite entrar en materia que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama File Overload Balance. Nos permite entonces tener más de un servidor, típicamente conocido como granja de servidores, donde podemos distribuir entonces esas peticiones de sesión y distribuirlas entre los servidores para tener balanceadas las sesiones y el performance de cada una de las sesiones, ¿no? Y propiamente, Web Access se parece mucho a Remote App, pero esto es un portal web donde se apunta al servidor de Terminal Server y se puede lanzar una aplicación, ¿no? La aplicación, claro, tendrá que tener ciertas características para que esa sesión se pueda abrir a través de web server, ¿no? Y terminal server, propiamente, ¿no? El servicio tal cual de escritorios remotos que comenté al principio, ¿no? Entonces, si vemos esta parte de Remote Application, esta parte de Session Broker y esto último de Web Access, nada más para dar un preámbulo, se parece mucho a lo que hoy tenemos, o es decir, esto es como el abuelo, por ponerlo en cierta hora, por ponerle un nombre, es como el abuelo de lo que hoy tenemos en InTouch Access Anywhere. InTouch Access Anywhere, pues recordemos que se abre a través de un portal web por HTML5. Es una aplicación, cuando abrimos
nuestra petición, no vemos el escritorio, bueno, sí lo vemos, pero no podemos navegar en él, solamente se abre la aplicación. Y las configuraciones justamente se hacen en Web Access y se hacen en Remote App, que las veremos posteriormente, donde nuestra tecnología de InTouch Access Anywhere también hace uso de estas capacidades que tiene Windows Terminal Server para poder hacer uso de nuestras, iba a ser el último, de las últimas novedades que tenemos por parte de Wonderware, ¿no? Bueno, a partir de la versión 2008-2012, eh, el nombre formal cambia de Terminal Server a Remote Desktop Services, más por un tema de marketing por parte de Microsoft, para evitar ciertas confusiones referente al nombre y porque al final lo que estamos abriendo es una sesión de escritorios remotos, ¿no? No estamos abriendo algo que se llame servicio terminal, que era como se conocía antes, por temas de marketing, al final termina cambiándose a Remote Desktop Services, ¿no? Que tal vez se entiende mejor de, solamente por escuchar el nombre, ¿no? Entonces, las aplicaciones, las aplicaciones y servicios, si ves, básicamente son las mismas: Remote Application, RD Gateway, Redpod Connection, Web Access, y aparecen dos nuevos, ¿no? Session Host y Virtual Host. Esto se refiere a que a partir de la versión 2008, Windows Server soporta virtualización para Terminal Server, ¿no? Nos agregan esas dos opciones para poder hacer que las sesiones se abran en el servidor, pero que este esté virtualizado. Y el último, que es el cambio de nombre de lo que antes se llamaba Terminal Server, del servicio formal de Terminal Server a Remote Application and Desktop Connection, ¿no? Hicieron un poquito más largo el nombre, pero el servicio sigue siendo el mismo. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. No, Diego, no. Bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes que tenemos por la parte de Remote Desktop Services? Primeramente es el servidor host, el servidor remoto propiamente. Es decir, en esta imagen podemos ver aquí un servidor, el dibujo de un servidor que dice InTouch Server. Este es el servidor que hoy se llama Host Remote Desktop Service. Tenemos los clientes formalmente, es decir, el hardware que va a ir a abrir las sesiones, que particularmente en este dibujito son estas máquinas que parecen computadoras 486 y 386, ¿no? Y cada una de ellas tiene adentro precisamente la capacidad de poder abrir esta parte de Remote Desktop Connection, que es propiamente la aplicación, ¿no? Con la cual estas computadoras, que inclusive suena chistoso, pero pudiera ser que sean unas computadoras 486, con que tengan la aplicación es suficiente para poder abrir la sesión terminales, porque ellas no van a procesar nada, todo lo va a hacer el servidor. Entonces, básicamente estos tres son los componentes importantes que tiene un servicio de escritorios remotos. Bien. Entonces, empezamos por definir quién es el Diego, primero. Sí. ahí digamos, una de las limitaciones, si bien tú dices que digamos, el terminal cliente, por decirlo así, no procesa nada, la conectividad puede estar limitada, ¿por qué? Por el banda ancha de Internet, ¿cierto? Exactamente. Bueno, puede ser del internet si le damos salida o de la red local, sí, así es. O- pero si es red local, ¿qué determina la velocidad de la red local servidor? No, 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 los componentes de la red. Suponte que es un enlace de así, tal cual un cable UTP, Sí, pero los sí. switches, los routers que tengan allí configurados, si son muy viejos, van a ser de 10 megabits, ¿no? Que es Ah, lo ok. que se ocupaba hace como 20 años. Hace 10 años se Ajá. ocupaba 100 megabits y tienen como pues sí, tiene más o menos como unos 8 años que entró fuertemente en las redes de 1 gigabit por Ethernet, ¿no? Entonces al final dependerá de los componentes y del enlace de red. Entonces, sí, como bien comentas, un requisito para poder tener estos componentes funcionando terminal servers es que existan estas redes, ya sea esta corporate network o esta supervisory network. Supervisory network está pensada para que allí conectemos todos nuestros equipos de control, los PLCs y otros dispositivos que querramos con los cuales nos querramos comunicar, y la corporate network para separar las comunicaciones de nuestros clientes delgados, ¿no?
Entonces, Listo. si un cliente no tiene este tipo de red, pues bueno, no, tal vez no aplique para una aplicación de este estilo. Sin embargo, pues si tiene muchas estaciones, tal vez le convenga inclusive habilitar una red, como ya tenemos algunos usuarios finales que han optado por eso, ¿no? Te puedo comentar al menos de dos que ahorita los tengo en mente. Uno se llama Mission Hills. Esta compañía Mission Hills es la fábrica de Colgate Palmolive en México. Ellos Ok. tienen, ellos tenían 100 clientes, 100 workstation, imagínate, 50 en dos áreas Ush. diferentes para producir pasta de dientes y otros componentes más de jabones y shampoos. El asunto es que esos 100 clientes llegó el momento de la obsolescencia de ellos, ¿no? Por el tema de la obsolescencia de Windows XP. Entonces ofertamos la migración de esos sistemas que estaban basados en InTouch y en un producto que se llama InBatch. Sí. Terminamos ofreciendo Terminal Server porque, imagínate, el valor de 100 workstations contra dos servidores de Terminal Server con 100 clientes delgados, la diferencia era abismal, ¿no? Entonces les convino más habilitar una red de control de ese estilo, poner los servidores y también desde el punto de vista administrativo para que ellos tuvieran el control solamente de un servidor y no estar administrando su equipo de TI 100 computadoras, ¿no? Sí. Sí. El otro usuario que tengo ahorita en mente es Jugos del Valle. Bueno, al menos tienen todavía 14 workstation. Yo creo que eventualmente las van a descontinuar cuando dejen de funcionar. Sin embargo, ya están conectadas a un cuarto de control con solamente dos estaciones de operación y dos servidores de terminal server, porque van a adicionar posteriormente más estaciones, ¿no? Entonces, les fue más sencillo conectarlas, habilitar una sesión terminal, y así tienen Sí. redundancia de las HMIs. Sí. Ok. Entonces, continuemos con definir cada uno de estos componentes, ¿no? El primero es el host remoto. Este formalmente es conocido como Terminal Server. De hecho, muchos están acostumbrados, me incluyo también, que estamos acostumbrados a decir que dónde está el servidor de Terminal Server, ¿no? Porque, pues más como por nombre, todavía no hemos como adoptado suficientemente el nombre de ramos de Desktop Services, ¿no? Este es el que nos va a permitir ejecutar múltiples sesiones a los usuarios para que puedan correr sus servicios. Estos servidores, este servidor o servidores host pueden ser escalables, a lo que comentaba hace un momento, una granja de servidores. Habilitar algo que se llama balanceo de cargas, formalmente se llama load balancing, que al final eso para nosotros termina siendo una especie de redundancia y es algo sumamente interesante porque entonces es propiamente una redundancia de la HMI. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios que para habilitar una redundancia, muchos lo que han hecho es que ponen dos workstation una junto a la otra y si se muere una usan la otra, ¿no? Se pueden ahorrar ciertas cosas con Terminal Server cuando haya más equipos, ¿no? Usado históricamente que con InTouch, precisamente porque pues, InTouch ves, tú lo abres y tienes lo abres en un escritorio y es fácil de usar, ¿no? Y los clientes delgados pues al final terminan abriendo cada una de estas estaciones InTouch, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es un servidor de Terminal Server como en este dibujito y entonces podemos tener múltiples sesiones de escritorios remotos. Como buenas prácticas es instalar primeramente RDS antes de instalar el resto de las aplicaciones, ¿no? Es decir, primero, después de instalar el sistema operativo hay que habilitar el terminal server y ya después todo lo demás para evitar complicaciones de los productos, ya sea de los nuestros y de otros componentes de Windows, ¿no? El siguiente componente se llama Remote Desktop Connection Broker. Este es el amigo que hace la magia, por así decirlo, de balancear las sesiones, ¿no? Este RDS Load Balance and Failover es un servidor que nos permite hacer este balanceo. Básicamente necesitamos configurar algo que se llama servidor de dominio. Para Windows 2008 Server y para versiones anteriores no era necesario hacerlo. Hoy para versiones 2012 Server y superiores, Windows Server 2016,
sí o sí tenemos que meter, más bien sí o sí, Windows nos obliga a meter nuestro servidor a un servidor de dominio o en ese servidor habilitar un servidor de dominio, ¿no? Por reglas de terminal server y por reglas de compliance de cybersecurity. Entonces, como vemos en este dibujito, podemos tener múltiples clientes que vemos pueden ser de chile, dulce y mole, pueden ser PCs convencionales, laptops o una PC convencional. Llegar a través ¿Cómo, de cómo? este, De Chile qué? ¿Cómo es? es que así decimos acá, de chile, de dulce y de mole o chile, dulce y pozole. O sea, Pues tienes que, cuando vaya allá me explicas qué es eso. está bien, está bien. Sí, lo decimos acá cuando son diferentes cosas, pero al final todas se comen, ¿no? Es igual aquí. Cada hardware es diferente, pero todos terminan abriendo una sesión de escritorio remoto. Entonces, cada uno de estos clientes termina haciendo una solicitud al servidor, pasa por el session broker y él decide a qué servidor host se lo va a asignar, ¿no? Ya sea uno físico o ya sea un servidor virtualizado, ¿no? Con terminal server. Por ahí te comentaba de RDS Gateway, que también recibe las sesiones, pero él las recibe a través de un portal web, perdón, él los recibe a través de una red externa, los filtra, es una especie muy parecido a un firewall, y se lo termina pidiendo también al session broker, ¿no? Entonces, esta digamos que es la forma en la que Windows resuelve la parte de balanceo de cargas, ¿no? Existen otras tecnologías que lo veremos en otra presentación, que es referente a la tecnología de, de Thin Client, de ACP, que lo voy a decir entre paréntesis, lo compró Allen Bradley hace un par de años, entonces no estamos muy seguros si lo tendremos que usar o no, no, pero ellos resuelven de otra forma esta parte y es mucho más sencillo de configurar que un connection broker, ¿no? Network Load Balancing, este justamente es el que habilita también esta parte de Terminal Service, distribuye el tráfico a través de la red, es decir, este componente de Session Broker se complementa con este otro de Network Load Balancing para hacer justamente el balanceo de las sesiones, ¿no? Distribuye el tráfico de la red utilizando el protocolo TCP/IP. Este NLB o Network Load Balancing nos permite tener granjas de servidores o escalarlos a muchos más servidores para distribuir la carga de las sesiones. Se puede usar formalmente un equipo físico que se llama un DNS Round Robin para poder hacer este balanceo. Sin embargo, la recomendación de nosotros, bueno, ahora como Abeba, es que nuestros usuarios finales consulten a los profesionales de Microsoft para realizar las configuraciones del Session Broker y del Network Load Balancing, ¿no? Porque necesita un par de configuraciones por ahí para que esta funcionalidad vamos a poner entre comillas, trabaje bien, ¿no? Eh, Existen otras tecnologías que resuelven esta parte del balanceo de las cargas, como el que comentaba de ACP Team Manager, que es mucho más fácil de usar. Ahí existen integradores de sistemas que saben utilizarlo, más que Network Load Balancing, precisamente por la sencillez y la practicidad de utilizarlo, ¿no? Hay diferencias importantes. Network Load Balancing y el Session Broker ya están incluidos dentro de la parte de Terminal Server, y por ACP Team Manager pues hay que cubrir el importe de una licencia, ¿no? Entonces, aunque se cubre el importe de eso, sin embargo hay más personal por el lado de sistemas de control, es decir, nuestros integradores de sistemas que saben utilizarlo y configurarlo, ¿no? Más que Network Load Balancing, pero bueno, es parte de la tecnología que tenemos, que existe por parte de Terminal Server, ¿no? Entonces, para tenerlo un poquito más claro cómo funciona, ¿no? Tenemos las solicitudes que vienen a través de los escritorios remotos que quieren abrir las aplicaciones, llegan al Session Broker y este Session Broker con el Network Load Balancing terminan decidiendo a quién de los servidores host que tenga disponibles lo van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Network Load Balancing, como vemos en este dibujito, tengo aquí dos servidores de Terminal Server con un logo acá de InTouch, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Suponte que el servidor, este que está apagado, este que se ve, que no se ve brillante, tenía 3 sesiones y el servidor se cayó. Entonces los clientes que están del otro lado
pierden su sesión, pierden su conectividad. Sin embargo, el Network Load Balancing lo que hace es que dice, bueno, se cayeron las sesiones, se las regresa al Session Broker y hacen el cambio al otro servidor, al servidor que está disponible. Hacen ese switcheo automático, de tal suerte que entonces el cliente lo que va a ver es un switcheo para poder, y va a volver a ver su sesión de escritorios remotos, ¿no? Cosa que, si no está configurado el Session Broker y el Network Load Balancing, el usuario tiene que hacer ese switcheo de manera manual. Es decir, el cliente en su propio cliente delgado va a tener que abrir de nuevo su Remote Desktop Connection y él tendría que cambiar de servidor, ¿no? Así como yo estoy poniendo esta dirección IP, tendría que seleccionar otra y darle conectar para que él de forma manual haga esa conexión, ¿no? Cosa que no quiero sonar repetitivo, pero lo hace tanto más sencillo la tecnología de ACP Team Manager, ¿no? Bien, el tercer componente. Yo digo, Sí. quería preguntarte, como, o no sé si lo vamos a ver luego, pero ¿cuál es la diferencia? O bueno, no diferencia, pero de usar las workstation físicas en cada punto a usar Remote Desktop Services. Por ejemplo, ahora hacías el comentario de Coca-Cola de qué, de Colgate, que se ahorraban pues, mucho dinero haciendo esto, ¿no? Sí, sí, así Pero es. no sé, o sea, ¿qué ventajas son o desventajas tiene frente a tener las workstation en cada punto a versus tener terminal services? Bueno, mira, déjame regresar unos slides. Vamos a suponer que tú eres el amigo de TI, ¿no? O el de automatización que se va a encargar de esas estaciones de operación. Y tienes 100 estaciones. Bueno, vamos a ponerla menos, ¿no? Como un cliente que tenemos ahora. Ya sé, mira, mejor abro una ¿cómo se dice? Una oferta que tenemos de un cliente. Espérame tantito. Es un caso un caso reciente. Vamos a suponer que tú eres el de automatización de la planta de Guadalajara de Heineken. Y tienes a tu cargo 15 estaciones de operación. Tienes habilitado una red de control. Tienes habilitados los ¿Sigues permisos compartiendo disponibles. escritorio, Sí, Diego? sí, es el Sí, es japonés. que no sé, pero no lo estoy viendo, no sé si es el internet. Sí, me pasa. A ver, detengo compartir escritorio y lo vuelvo a compartir. Ahorita estuvo como molestando 2 segunditos, pero parece que ya está bien. A ver, otra vez. Eso, ahí dejaste de compartir. Me dices ahorita que se vea. Loading. Perfecto. Listo. Listo. Entonces, vamos a suponer que tú eres el amigo que está ahí en la planta de Heineken y eres el encargado de esas 15 aplicaciones. Ok. Tú eres el que le tiene que dar mantenimiento, es decir, tienes que asegurarte que no se tengan virus, que estén funcionando bien las 15 aplicaciones y en caso de falla de alguna de ellas tienes que ir a cada una de estas áreas, ¿no? Entonces estamos hablando de que tienes que desplazarte en una área más o menos como de unas 4 hectáreas, porque en cada una de estas pues los procesos son bastante grandes, ¿no? Claro, no es una planta química, pero como si lo fuera, ¿no? Porque está la parte de fuerza motriz donde están las casas de máquinas, la parte de refrigeración, tienes un área de cocimientos donde llega la cebada, se cose, hay unos tanques enormes donde reciben agua, los hilos y todo lo demás. Tienes otra parte donde se hace la fermentación, donde lo envías a una parte de fermentación, donde el maestro cervecero hará lo que tenga que hacer para que eso quede bien.
en la parte trasera y luego lo pasas a una área de fermentación donde hay que esperar a que, a que la cerveza tenga la consistencia que le tenga que dar el maestro cervecero, ¿no? Y tienes una planta de tratamiento de agua residual de tu misma planta, porque viste, ocupas, fabricas cerveza, y entonces tienes un montón de agua de tu proceso que vas a liberar, pero por regulaciones ambientales, pues no puedes soltarla tal cual al drenaje, ¿no? Tienes que darle un tratamiento antes de poderla liberar, ¿no? Y esta es una planta que está afuera de tu propia planta, ¿no? Imagínate, afuera de las 4 hectáreas todavía tienes que caminar otro tanto afuera para poder llegar a esta planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Entonces, tienes 15 máquinas a las cuales tienes 15 sistemas operativos, tienes 15 discos duros, tienes 15 monitores, tienes 15 tarjetas de 5 motherboards, mejor dicho, 5 tarjetas madres. Y entonces, suponte que cada una de ellas presenta una falla de manera regular, de forma aleatoria, cada una de ellas a lo, a, a lo largo de la semana, ¿no? Más porque ya están entrando en obsolescencia, ¿no? Y tú tienes que desplazar a cada una de ellas y en el mejor de los casos, pues ya tengas una suerte de sesión remota para que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, te lo comento para que veas cuál es el trabajo que se tiene que hacer por parte, no propiamente del HMI, sino del mantenimiento del HMI, propiamente de la workstation, de las sesiones, de las máquinas, para mantenerlas funcionando y mantenerlas en operación, ¿no? Y de la administración. Si una de estas máquinas se te llega a contaminar con algún virus, pues tendrás que sacarla y reemplazarla con otra. Tendrás que preparar otra computadora y esa computadora tendrás que prepararla con las mismas versiones que tengan ahí, o en el mejor caso, como algunos usuarios, pues ya tienen algún disco duro por ahí con una imagen y lo sacan así como en una cajita brillando, así, ahí tengo un respaldo del disco duro y lo instalan rápido, ¿no? Mejor de los casos. Ahora, vamos a la siguiente opción. Tenemos, pero resulta que tú vas a hacer una migración de ese sistema, ¿no? Entonces estás ante la opción de actualizar 15 aplicaciones, comprar 15 workstation y seguir trabajando de la forma en la que lo has hecho, perdiendo el tiempo yendo y viniendo de cada una de esas workstation, haciendo respaldos de manera regular de 15 discos duros diferentes, de 15 aplicaciones diferentes, o estás ante la opción de tener una arquitectura como la que estamos viendo ahora, ¿no? Tenemos 15 clientes delgados que, mira, vamos a, inclusive si hacemos una cuenta así, sin ser, sin entrar en demasiados detalles, una workstation industrial, particularmente en México, por ejemplo, las workstation de Foxboro valen como $4,000, son las más caras, pero la compran directo, se la compras directo del fabricante. Suponte que se sale $2,000. Un cliente delgado cuesta $850. Estamos hablando de 15 equipos. Estamos hablando de $30,000 en actualización de workstations contra $12,000, ¿no? Estamos hablando más o menos de la mitad de precio de actualizar solamente por la parte de clientes delgados, ¿no? Falta evaluar el servidor. Entonces, estás ante la opción de entonces cambiar cada una de esas aplicación, cada una de esas 15 workstation por 15 escritorios, perdón, 15 clientes delgados, ¿no? Mucho más chiquitos, mucho más sencillos de poderlos utilizar. Y estos conectarlos solamente a 2 servidores de terminal server, ¿no? 2 servidores de InTouch habilitados con Remote Desktop Services. Entonces, tienes opción de habilitar un servidor, tener solamente un servidor con solamente un disco duro, hacer una imagen solamente en un disco duro. Y las 15 sesiones no te tienes que desplazar a cada una de ellas en caso de que alguna de estas sesiones falle, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las administras desde este servidor central, ¿no? Solo reinicias la sesión y el escritorio remoto que está del otro lado se volverá a conectar, ¿no? O peor caso, ves que te comentaba, falla una de las workstation de manera regular, entonces tienes que preparar otra máquina, tienes que habilitarla, cargarla y llevarla para allá. O puedes habilitar un segundo servidor de escritorios remotos
Y en caso de que tu servidor principal falle, tienes el segundo que va a tomar el control de las sesiones y todos tus clientes tienen redundancia, es decir, no te tienes que preocupar por hacer 15 respaldos cuando tengas que sacar un servidor a mantenimiento, o en el otro caso, si tenías que sacar para algo tan sencillo como hacer un mantenimiento preventivo, es decir, sacar la workstation, quitarle voy a decir la pata, quitarle la tapa posterior, sopletearlo, es decir, echarle aire a presión para sacarle el polvo y todas las cosas que le van juntando. No puedes hacerlo cada vez que quieras o cada vez que se ocurra porque solo tienes una, no tienes redundancia, ¿no? Claro. Entonces, y entonces cuando una de estas sesiones falle o uno de estos servidores falle, aquí en esta arquitectura tengo este componente que se llama Fleet Manager. Tus sesiones se van a abrir de forma automática en el segundo servidor. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que preocuparte. Por eso inclusive podemos desconectar, sacar el primer servidor, sacarlo a mantenimiento, sopletearlo, volverlo a conectar. Sí. Solamente hay que seguir haciendo lo mismo para la otra estación. La planta de tratamiento de agua está fuera de la planta, no está conectada a tu misma red de control. ¿Por cuál de las dos? ¿Por cuál de las dos crees, digo, evaluándolo? Pero Por tengo la unas parte. preguntas, Ajá, sí. sí. La primera eh, es decir, como, o sea, cuando uno tiene las 15 workstations, o sea, obviamente, esta forma con el terminal service, pues es una cosa increíble, o sea, el cambio o sea, buenísimo, ¿cierto? Me parece a mí. Pero entonces, la pregunta que me surge es, ¿esos servidores están, o sea, tienen una restricción en cuanto a la capacidad del servidor? Porque, es decir, ¿cómo voy a reemplazar yo 15 clientes gruesos en dos servidores cuando cada PC pues tiene unos requerimientos de hardware? Y la otra es el software de cada una de las diferentes pantallas. Todas se instalan en ese servidor y se instalan 15 licencias de InTouch para hacer las diferentes pantallas o no, bueno, no me queda ahí un poquito tan claro, no sé si me hice entender. Más o menos, pero sí entiendo por dónde vas. Eso, Eh, listo. por la parte de administración, eh, vamos por partes, ¿no? Por la parte de requerimientos de hardware, eh, veámoslo así, no está con Workstation, tienes 15 sistemas operativos. Cada uno de esos sistemas operativos necesita sus propios recursos para ejecutarse a sí mismo, más los recursos que necesitas para ejecutar InTouch, ¿no? Y el driver de comunicación. Bien, cuando concentramos en un servidor de terminal server, tienes un sistema operativo tal vez más pesado que 15, pero no pesa lo mismo que 15, más la sesión que va a abrir nuestra aplicación de InTouch, ¿no? Entonces, hay recomendaciones de diseño de hardware, desde dimensionamiento, mejor dicho, de hardware para terminal server. Uno es, se tienen que dimensionar los requerimientos propiamente del servidor, lo que requiere el solo para funcionar a sí mismo solito, es decir, el sistema operativo con los componentes que le vayamos a cargar, más lo que nosotros vamos a necesitar por cada una de estas sesiones, ¿no? Entonces, existe una recomendación por parte de Microsoft donde dice que cada una de estas sesiones, un usuario estándar, entiéndase por usuario estándar, bueno, aquí, aquí le decimos Godines, así como estoy ahorita en la oficina, un amigo que nada más necesita su PC para abrir Excel, Word, PowerPoint, abrir una serie de cosas por ahí con internet y ya, ¿no? Es decir, es un cliente estándar, digamos, básico. Entonces, requieren, en cuanto a requerimientos de hardware, no requiere mucho, ¿no? Entonces, la recomendación de Microsoft para un usuario estándar es un core puede procesar 4 sesiones. Y cada una de estas sesiones, además del servidor, necesita solamente 1 GB de RAM para poderse ejecutar. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de usuarios más avanzados, ahora me pongo del otro lado. En el caso de que, por ejemplo, de repente necesitamos revisar, en mi caso, ¿no? De repente necesitamos abrir InTouch convencional porque necesitamos hacer por allí algunas pruebas y con conectividades, o de pronto, como este InTouch que estamos abriendo aquí, que es justamente las aplicaciones que estoy revisando de esta planta,
Y hay que estar trabajando. Ahora, aparte de ser un usuario estándar, tenemos que utilizar otro tipo de aplicaciones, como en este caso InTouch. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro usuario ya no es un usuario estándar, ¿no? Entonces, por allí las recomendaciones que tenemos también, inclusive por la parte nuestra, que son, puede ponerlo así, si son informales, no hay un documento todavía oficial que nos diga, consideren tanto, es que un core puede procesar 2 sesiones de un usuario de InTouch. Y para InTouch necesitamos mínimamente 2 gigas de RAM, ¿no? Como un requerimiento mínimo. Es decir, los requerimientos estándar de Windows 2000, de Windows Server, el que sea, más 2 gigas de RAM por cada una de las sesiones, por un core para 2 sesiones. Eso quiere decir que en este caso eh, yo requiero de RAM para mi servidor. Tengo 15 sesiones y al menos necesito 2 gigas. Necesito 30 gigas de RAM más lo de Windows. Necesito un espacio en disco duro de al menos 100 gigas. Son 100 gigas por 15. Inclusive necesito menos, ¿no? Pero vamos a dejarlo en 15. 1.5 teras. Necesito procesamiento, ¿no? El core. Estamos que un core puede procesar 4 sesiones. Digo 2 sesiones porque no somos un usuario convencional, ¿no? Y esto por 15 sesiones. Más Aguanta lo, 4 sesiones estándar, pero 2 sesiones un poco más robustas. así es, RDC InTouch. Más lo que necesita Windows, ¿no? Windows Server 2016 necesita mínimo, para que funcione decente, 16 GB de RAM. Necesita unos 500 GB de espacio en disco duro y necesita al menos unos 4 cores, ¿no? Eso que nos pone en contexto que entonces este caso, este servidor necesitamos al menos 46 GB de RAM, 2 terabytes de disco duro y 12 cores. Si no nos queremos estar, aquí hicimos pichicateros, no nos queremos ver cortos, vamos a ponerle 4 GB de RAM por cada sesión, pensando que vamos a ver un montón de gráficos. El espacio de disco duro está bien. Y el core vamos a ponerlo en 1.5, ¿no? Entonces necesitaremos para un performance decente al menos 76 GB de RAM, que eso no existe. ¿Por qué? Porque recuerden, los módulos de memoria RAM están divididos en bloques de 8, 8 y 16. Necesitamos 5 bloques de 16 GB. Tenemos que terminar un servidor de 80 GB de RAM con 2 terabytes de disco duro. Y vamos a tener 14 cores, ¿no? Sin embargo, siempre es recomendable para esta parte hacer un spare del 20%, es decir, dimensionarlo el 20% del servidor para que en un futuro próximo tenga capacidad de abrir más sesiones, ¿no? Entonces pasamos a 91 GB de RAM, eso no existe, hay que redondearlo también. Serán 96 GB de RAM, serán 2.4 teras de RAM, perdón, 2.4 teras de disco duro y 16 nos tendremos que ir a 18 cores, ¿no? Porque tampoco hay puntos intermedios porque los cores van en pares o van de grupos de 2 en 2 o van en grupos de 4. Entonces puede ser que pongamos uno de 18 cores. Entonces nuestro servidor va a quedar de este tamaño. 96 GB de RAM, 2.4 terabytes y 18 cores. O sea, y un servidor así sí existe. Claro, si existen. Entra a la Ah, ok. página de Dell.com o HP. Por ejemplo, el Listo. activo de Litoral tiene 2 servidores, justamente de 96 GB de RAM con 40 cores, porque ese servidor procesa 18 máquinas virtuales. Ok, ok, no, ya eso ya es un tema de que no estoy todavía muy. Claro, yo tenía en mente pues, que el procesador de los PCs normales pues son de 8 core, 4 core, ¿no? Entonces, esos cuatro, ¿eso qué significa? ¿Que tienen más procesadores o que dentro de ese procesador pues tienen diferentes núcleos? Sí, lo que pasa es que al final estos son cores, ¿no? Estos son cores, son 18 cores. Pero 18 cores en realidad pues depende del servidor que uno seleccione, ¿no? O sea, puedes poner 18 cores en 2 procesadores y necesitas 9, bueno, no habría uno de 9, tendré que ser Sí, cada core, sería como cada core, 4 de 4 y uno de 2. sí, sí, pero van en pares.
Tendría que ser, si lo ponemos en Los de 8. en dos procesadores, en dos CPUs, tendrían que ser dos CPUs de más de 9 cores cada uno, ¿no? Si lo ponemos, si seleccionamos un servidor de 4 núcleos, perdón, de 4 CPUs, estamos hablando que tenemos que agarrar al menos uno de 6 porque no hay de 4.5 ni no hay de 5, ¿no? Van en pares. Entonces, esta Ya. parte es como el estimado. Ya el resultado final se tiene que consultar con el fabricante del servidor para ver cuál es el que mejor se nos ajusta, ¿no? Pero, sin embargo, un servidor de este estilo estará más o menos entre los 6,000, mira, vamos a poner los $8,000 si quieres, ya por muy caro. $20,000. $20,000 de actualizar el hardware contra $30,000 de actualizar las 15 workstation. Considera además también el tema del licenciamiento, ¿no? Que eso no lo he comentado, ¿no? Esto hay que considerar aquí que aquí se necesita licenciamiento de Windows para 15 workstation. Aquí se necesita un licenciamiento de Windows Server para, Para una. para 15 sesiones Bueno, terminales. para dos. Y para dos servidores, el redundante y el del servidor principal. Así es. Entonces, sí, mira, entonces bajo este escenario, si fueran 2 por 2, 2 por, serían 28,000. Ya se acerca mucho el precio, sin embargo, ahora comparándolo en prestaciones, son No, pero ahí tiene otras ventajas. Explícame exactamente. ahora lo del software, que esa pregunta sí me quedó ahí. O sea, las licencias de Intel sería una sola y se divide en las pantallas, o cómo, o serían, según lo que te entendí, sí serían 15. Bueno, no sé, no me quedó tan claro. Sí, 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 es que esa parte no te la he comentado. Mira, cada sesión necesita una licencia de InTouch. Ok. Típicamente, bueno, anteriormente lo vas a llegar a ver, eran sesiones de tipo TP, es decir, era la sesión T, que era la sesión terminal, porque se llamaba Terminal Server, y existían sesiones que se llamaban TP, que eran Terminal Paper. Muy chistoso, ¿no? Terminal Paper. Porque era un certificado de papel que te decía, tú tienes tantas sesiones. ¿Por qué? Porque esa sesión terminal en el disco de la... No tengo ahorita una a la mano, sino, pero igual le voy a tomar foto para agregarlo a la presentación. Decía en la leyenda, InTouch, Terminal Server y N Sessions. Esas N Sessions hacían referencia a la cantidad de TPs que teníamos, que el cliente había comprado, ¿no? Hoy ya no se llaman Terminal Server ni se llaman TPs, ya nos hicieron la vida más fácil en la organización. Ahora solo son InTouch Runtime, y si las activamos como flotante o fija, perdón, como flotante, funcionan igual que el Terminal Server, ¿no? Pero ya después entramos en materia de eso porque es sobre el licenciamiento 2017. Entonces, ¿qué pasaba? Esas 15 sesiones, aquí tendríamos que tener 15 de estas para abrir las 15 estaciones, y necesitamos una que se va a quedar en el servidor. Ojo, esto es para hacer que funcione, digamos, de la manera correcta, ¿no? Sin embargo, una de estas estaciones podría abrir la sesión terminal, y entonces eso nos dejaría en un escenario donde necesitamos una y necesitamos 14, ¿no? Para no comprar una adicional. Pero la recomendación siempre es que exista una en el servidor terminal más las 15 sesiones que se van a abrir, ¿no? Para evitar que un usuario no permitido abra la sesión terminal, y la sesión terminal tiene el acceso a las licencias, a todo lo demás, ¿no? Sin embargo, si el usuario está de acuerdo, igual puede ser uno y aquí pueden ser 14, ¿no? Y al final suman las 15 sesiones. Para el caso de InTouch Access Anywhere, que funciona también sobre licenciamiento, ahí es una sí o sí se queda en el servidor, y las otras 15 sí son sesiones, por cómo funciona la tecnología de Terminal Server. Entonces, así es como funcionaría por la parte de licenciamiento. O sea que no, aquí no utilizamos digamos, las licencias de InTouch clásico, es decir, de supervisor y client o de InTouch normal, HMI, Sí, ¿cierto? sí, Sino la de Access Anywhere, pero según lo que tú me dices. no, Access Anywhere es una opción adicional, ahorita no te confundas, lo mencioné porque aplica Ok. también para esto. Entonces, ¿qué pasa? Este licenciamiento
licenciamiento, este serían las sesiones, el servidor 1, servidor RDS. Y sin embargo, cuando hablamos del segundo servidor, servidor RDS FLB, este licenciamiento cubriría solamente el primer servidor, es decir, así como existen hoy, ¿no?, las 15 estaciones. El segundo servidor de Terminal Server, ¿qué va a pasar? Para licenciarlo vamos a necesitar poner el mismo escenario, pero esta licencia se llama Terminal Server Failover Load Balance. Esta sesión es igual, pero es paper. ¿Qué ventajas tiene? Que las 15 sesiones que están en este servidor, si fallan, las mandamos al otro servidor, o podemos balancearlas unas u otras, ¿no?, entre estos dos servidores. Entonces, así es como licenciamos la parte para que el cliente tenga habilitada esta redundancia y balanceo de sesiones. Y por el otro lado, pues nosotros vendemos licencias adicionales. Sin embargo, estas licencias, digamos, estas tienen su 100% de su valor original, de su precio original, pero estas cuestan solamente el 20% del precio original. ¿Esto qué significa? Que en realidad habilitar una redundancia no cuesta la mitad ni cuesta lo doble, como de repente hace la competencia, ¿no? Habilitar un segundo servidor les cuesta un licenciamiento exactamente del mismo tamaño. Sí. Con la ventaja de que entonces tienen redundancia de las HMIs, ¿no?, por verlo de una forma. Igual eso aplica para la arquitectura con System Platform, ¿cierto? Exactamente, solo que en System Platform ya no son, sí son InTouch, pero formalmente se llama Supervisory Client. ¿Qué es Pero esa InTouch? es que pero entonces ahí es donde me surge la duda, o sea, ¿utilizo las licencias de Supervisory Client también o esas de Terminal Server? No, mira, para O sea, estoy como... InTouch tradicional hay que separar otra vez las dos ideas. InTouch tradicional ocupa solamente InTouch Runtime. Cuando Sí. hablamos de System Platform, las licencias son Supervisory Client. No, de acuerdo, eso lo tengo claro, pero para habilitar, digamos, la opción de RDS con Supervisory Client, ¿serían las mismas sin usar RDS? No, también esas son Supervisory Client con Ah, o RDS. sea, esas son las que aparece al lado RDS, FLB, no sé qué, Exactamente, MSCAL. exactamente. Digamos que Ah, esto que he escrito aquí, esto solamente es InTouch ya, Runtime. ya, 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 ya te entendí, men. Esto solamente es InTouch Runtime. Cuando hablamos de System Platform, este sería Supervisory Client. RDS. Sí. Sin embargo, sí, aquí solamente es RDS. No, No yo existe, decía bueno, RDS, FLB. se queda así, es que hoy solo se llaman Supervisory Client. Y estas de aquí serían RDS, de estas otras sí hay, RDS. FLB. Correcto, mi Pero estimado. entonces, o sea que esta Supervisory Client sí es la misma que se utiliza para entonces sin Terminal Service, ¿cierto? Exactamente la misma. Ah, listo, esa era la... Pero en el caso de InTouch Runtime no aplica. También lo que Ahí sí pasa, es diferente. sí, lo que pasa, mira, es que esto es InTouch Runtime 2014, Chihuahua, 2014, O R2 sea que... Sí, 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 y sí. anteriores. Para 2017 sí ya es la misma. Sí, para 2017 Ya. es exactamente Creo lo que ya mismo. entendí. No, o sea, la pregunta a veces es más sencilla de lo que... Pero creo que ya te entendí. O sea, sí es que esa era mi duda. O sea, se utilizan las mismas licencias, pero entonces sí se necesitan las 15 para ese solo servidor
sea, en cuanto a licenciamiento no cambia, prácticamente es lo mismo. Así es. En cuanto al licenciamiento, se licencia igual, solo lo que cambia es el nombre de las licencias, ¿no? Anteriormente era así, Terminal Server y Terminal Server P, y así es como te lo vas a encontrar con los clientes existentes, ¿no? Para el Ok, licenciamiento nuevo solo es InTouch Runtime, solo que ajá, la activación, aquí voy a poner entre paréntesis, esto se activa flotante, activación flotante. joder. Suena como si fuera mágico, ¿no? Pero pues, es un Underwear. Por maravilloso que es su nombre largo. Entonces, esta activación flotante aplica también para estos otros FLB. Entonces, para la versión 2017, pues queda así, ¿no? InTouch Runtime para el servidor original, las 15, aquí serían 16, nada más para seguirlo entendiendo, por eso dejé la tecla TP. Y para el RDS de File Overload Balance, pues son igual las 15, ¿no? No solo que aquí sí cambia la licencia de RDS FLB. La condición para poder nosotros ofrecer RDS Sí. sería cuál, que el cliente quiera, uno le da la opción que tenga o que tenga ciertas infraestructura o cuáles como los requerimientos de parte del cliente, digamos, para que pueda aplicar o independientemente también se puede usar. Se puede usar de manera independiente. Ahí es más como un tema de consultoría de nosotros, porque la verdad es que muchos usuarios no conocen la tecnología de Terminal Server. Y los pocos que lo han escuchado la entienden, no quiero decir mal, pero tienen unas ideas muy vagas referente a qué es Terminal Server, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, y no es, pues no es culpa de ellos, ¿no? Al final el trabajo de ellos es producir, y es lo que de repente les digo a los usuarios finales, ¿no? El trabajo de ustedes es producir y nosotros estamos para ayudarlos a producir mejor, ¿no? Por eso les ofrecemos estas tecnologías. Precisamente porque los expertos, por así decirlo, en esta parte somos nosotros, ¿no? Porque originalmente este usuario que está en Guadalajara, es una ciudad que está a 6 horas en carretera de Ciudad de México, tiene 15 aplicaciones. Entonces nos decía, bueno, es que las quiero actualizar y pues porque ya llega su obsolescencia y tengo la directriz de actualizar, cambiar esas computadoras, fíjate, cambiar las computadoras, no las HMI porque los InTouch están funcionando bien, porque son Windows 7 y ya sí o sí me tengo que cambiar a Windows 10. Sin embargo, ya después de que vi las aplicaciones, las estuve revisando, le ofrecí esto, le digo, ¿y por qué no te migramos a File Overload Balance? Nada más déjame explicarte qué es, ¿no? Ya le expliqué un poquito sobre qué era, ahí mismo en la planta, y le terminamos después presentando la oferta y la arquitectura, sobre cómo funciona. Al final al amigo de la planta le encantó, porque precisamente todo lo que te conté acerca de lo que le pasa en planta con 15 aplicaciones, dice que es un desastre cada vez que una de estas máquinas falla. El problema que tengo de volverla a habilitar porque no tengo redundancias. Y por un compliance más, estas dos máquinas, desde el punto de vista de Server Security, administras dos servidores. En el caso de las otras, administras 15 workstation, ¿no? Que tienen Windows. Porque la sesión, estos equipos de acá arriba pueden ser con Theme Manager, digo con ACP, y eso no tiene sistema operativo. Es decir, quitan el problema de los virus. Porque estos amigos en planta les pasó que una de estas máquinas, precisamente que está en el área de cocimientos, se infectó de un virus. Así tal cual. Alguien llegó con una memoria, la metió en una de las workstations, se infectó, se propagó por la red y ¡pum! Las 15 computadoras se infectaron. Eh, un integrador de sistemas, porque no tenían ellos contrato de soporte, les prestó una de sus máquinas con su licencia de consignación y estuvieron operando en una laptop 2 semanas. ¿Te imaginas la dificultad de eso? Dice este cuate, es que eso me lo hubiera evitado si yo no los hubiera permitido a mis operadores conectar memorias USB, pero no puedo cerrarles los puertos. Físicamente no puedo ponerle nada a los puertos, ¿no? Pero sí lo podía haber hecho el sistema operativo, pero no, pero él tampoco sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces al final dice, es que si lo hubiera tenido todo en un servidor,
esas otras máquinas que no tienen nada, nada más la monitor y ya, y el teclado y el mouse y listo, ¿no? Entonces, este tipo de arquitecturas, pues al final le termina presentando eso. Entonces, los requerimientos realmente eh, van en cuanto a que el cliente tenga, por una parte, bastantes aplicaciones, como este caso, tenga, por otra, hay que mostrarle cuáles son los beneficios de centralizar las aplicaciones en los servidores de Terminal Server. Y después de platicar con este amigo y con otro de una planta de, justamente una planta de fabricación de croquetas, que se llama Mars Incorporated, esa que fabrica los sneakers y todo lo demás, solo que las plantas de México fabrican croquetas. Se les infectó la planta también. No pudieron producir durante una semana. Por lo mismo, por no tener un control de todas las estaciones de operación. Entonces, vamos por una parte, por mostrarle cuáles son los beneficios de tener una tecnología de este estilo, que realmente no es nuevo, ¿eh? Si ves esta tecnología, viste en la presentación al inicio, no quiero decir que es vieja, pero pues en realidad ya no es algo nuevo, ¿no? Es decir, no es algo que vamos a probar si jala. La segunda es, les permite tener todos los beneficios que hemos estado comentando, y lo que ellos necesitan es tener sus enlaces de red habilitados para poderlos conectar a las estaciones, ¿no? Que eso presenta para ellos otra serie de beneficios, no solamente para la parte de las HMIs, ¿no? Sino también por conectividad de los equipos y disponibilidad y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué requieren ellos? Pues hacerles ver que tienen una necesidad, que tal vez no sean muy conscientes de ellos porque así es como han estado funcionando. La segunda es, necesitan tener un enlace de comunicaciones. Y la tercera es, depende de la fábrica. A lo mejor en esta fábrica no aplica tanto porque la atmósfera, es decir, el ambiente físico no es agresivo, ¿no? Porque las máquinas, las estaciones de operación están en cuartos de control chiquitos. Sin embargo, suponte que es una fábrica que fabrique, no sé, pisos cerámicos. Las estaciones de operación van a estar en un ambiente agresivo para componentes mecánicos. Los ventiladores se van a llenar de polvo, el polvo va a ocasionar desgastes prematuros en los componentes móviles y van a terminar fallando más rápido las computadoras, ¿no? Si estamos hablando de una siderúrgica, las workstation donde van a estar trabajando o las paneles industriales van a estar trabajando en un ambiente muy caluroso, donde una workstation pues por sí misma genera bastante calor, ¿no? Lo puedes tú mismo en tu propia laptop, por tu mano donde está el ventilador y no está caliente tal vez, ¿no? Porque estamos en un ambiente controlado. Sin embargo, si estuviéramos en una planta donde el promedio de temperatura es más de 30 grados por el tipo de proceso que es siderometalúrgico, pues nos vamos a encontrar que el ambiente es muy caliente, es muy polvoso y es muy agresivo para una computadora. Entonces va a terminar esa computadora desgastándose más rápido que una computadora normal y es probable que en menos de un año esa workstation tenga que salir y ser reemplazada por otra, ¿no? Entonces, imagínate hacer esos reemplazos de esa magnitud, ¿no? Entonces, esta tecnología ayuda también a estos usuarios que tienen atmósferas agresivas para PCs convencionales. ¿Por qué? Porque un cliente delgado no tiene partes móviles. Inclusive hay clientes delgados de uso industrial, como los de nosotros, que no tienen partes móviles, tienen grados de protección alrededor de los equipos, donde aún si llegaran a fallar, no necesitan, bueno, el reemplazo es muy económico y no tienen partes móviles porque típicamente un cliente delgado tiene un disco duro, mejor dicho, hoy en día de estado sólido, de más o menos 128 GB de RAM. A ver, espérame, dame unos 2 minutos. Listo, perdón. Bueno, son las 9, tengo que pasar a la otra. Sí, Quiero bueno, no una planta, pero tengo que ir a ver bueno, casi una planta, que es el integrador de Procter and Gamble. Porque oh, sí, lo que pasa es que este usuario
Procter nos renueva el contrato de soporte cada año casi hoy por poco más de $60,000. Entonces no podemos decirle así como que no. Eh, pero continuamos la siguiente sesión. Entonces, Listo. Sí, está interesantísimo esto, sí, sí, la verdad es que esa tecnología de Terminal Server no es tan conocida tristemente. Y lo digo tristemente porque es una tecnología que da muchas prestaciones, pero el desconocimiento de muchos usuarios finales, porque los lleva a seguir utilizando otras cosas, cuando nosotros ya, eh, pues esto ya lo hacemos desde hace bastante tiempo, ¿no? Ya entiendo, sí. Bueno, mi estimado, entonces nos quedamos en este slide de Network Load Balancing, nos falta Remote Desktop Services, vamos a la mitad de la presentación. Bueno, Sí, no, discúlpame. También yo sé que me puedo va a hacer preguntas y te retraso un poco, pero también era como para aclarar eso ahí. sí, porque después te va a tocar presentarlas, ¿eh? Solito. Ah, y después te vas Qué a recibir. maravilla. Claro, claro, pues es la idea, porque si no, mucha teoría y de aquello nada. Claro. Ah, my friend. Sale, mi estimado, nos estamos viendo. Ya me retiro. Listo, Diego, que estés bien. Gracias.